nunca he sabido explicar por qué aquella tarde la vecindad se sentía diferente, como si hubiera despertado después de mucho tiempo y hubiera reconocido que algo malo estaba a punto de ocurrir. Yo, que siempre me escondía en mi barril para evitar los regaños o para espantar el hambre que nunca se iba, sentí desde temprano un peso extraño en el aire, como si el patio estuviera tragando luz y respirando oscuridad. No era como cuando el cielo se ponía gris antes de llover. Esto era más denso, casi vivo, y se metía por la nariz como un olor que uno no podía nombrar, pero sabía que no presagiaba nada bueno. Me desperté temblando, aunque no tenía frío. Sentía que alguien me observaba desde algún rincón donde mis ojos no alcanzaban a ver. No quise salir del barril, pero escuché pasos. Lentos, arrastrados, como si una criatura pesada caminara sin querer hacer ruido. Y sin embargo, cada pisada vibraba en el suelo. Cuando por fin reuní el valor para asomar apenas la cabeza, vi que el patio no estaba vacío. Una sombra alargada cruzaba desde la entrada hasta la puerta del departamento de doña Florinda. No era la suya, ni la de Kiko, ni la del profesor Girafales. Era más larga, más delgada y avanzaba sin que hubiera nadie proyectándola. Se deslizaba, se contraía, se estiraba, como si respirara. Pero cuando parpadeé, ya no estaba. Me repetí que seguramente lo había imaginado. La panza vacía a veces me hacía ver cosas raras. Caminé hacia el centro del patio, y aunque estaba solo, sentía como si hubiera muchas miradas clavadas en mí. No eran miradas buenas. Eran frías, como si quisieran que yo desapareciera. A lo lejos escuché la voz de don Ramón maldiciendo en silencio porque la escoba se había roto otra vez. Pero su tono sonaba raro, más bajo de lo normal, casi como si hablara con alguien que yo no podía ver. Me quedé quieto. La vecindad reflejaba una quietud enfermiza, como si todos los rincones se hubieran vuelto más estrechos y los muros más altos. Me costaba respirar. Poco después llegó el señor Barriga con ñoño. Yo siempre salía corriendo a esconderme, pero esta vez no pude moverme. Lo vi pasar muy serio, más de lo habitual, mirando alrededor como si también percibiera que algo no estaba bien. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, y su respiración se escuchaba forzada. ñoño, por su parte, iba silencioso, con los ojos muy abiertos, observando cada puerta como si aguardara que alguien saliera a gritar. Pero nadie lo hizo. Doña Clotilde salió unos minutos después. A diferencia de otras veces, no llegó con su sonrisa ni con su insistencia en que algo sobrenatural respiraba en la vecindad. Ese día estaba pálida, mirando hacia el departamento de doña Florinda como si allí hubiera ocurrido algo que prefería no poner en palabras. Caminaba despacio, como si el piso quemara, o como si estuviera pisando algo que temía despertar. Me acerqué a ella, pero la sensación de frío que me envolvió me obligó a detenerme. Era como si la presencia del patio se volviera más densa cerca suyo, como si hubiera algo pegado a su sombra que yo no veía, pero que sí podía sentir. Fue entonces cuando escuchamos un golpe. No un grito, no una discusión, no un portazo. Un golpe seco, contundente. Venía de la cocina de doña Florinda. Todos nos quedamos inmóviles. Sentí que mi piel se erizaba como si alguien me hubiera rozado la nuca con un dedo helado. Doña Clotilde susurró algo que no alcancé a entender. Sus manos temblaban. Y aunque me daba mucho miedo, me acerqué a la ventana de la cocina. Desde allí siempre salían deliciosos olores, aunque nunca me diera la oportunidad de probar nada. Pero esa tarde no había aroma a comida. Solo un olor metálico, como cuando me caía de cabeza en la calle y me lastimaba la frente, pero multiplicado por 1000. Un olor que se pegaba al fondo de la garganta y hacía imposible tragar saliva. Sentí ganas de llorar. No sabía por qué, solo sentía que algo muy malo, había ocurrido allí adentro.
De pronto apareció Kiko en el pasillo, con los ojos hinchados como si hubiera llorado toda la mañana. No me miró. No miró a nadie. Caminó derecho hacia la puerta de su casa y la cerró de golpe. Pero antes de que lo hiciera, pude ver detrás de él, aunque fuera apenas un segundo, la figura de doña Florinda en la penumbra. No se movía. No respiraba. Su silueta parecía rígida, como si estuviera hecha de sombra sólida. Lo peor era que parecía estar sonriendo. No una sonrisa amable. No una sonrisa de regaño. No. Era una sonrisa torcida, extraña, como si hubiera encontrado un secreto demasiado oscuro incluso para ella. Cuando la puerta se cerró, escuché el pestillo trabarse con fuerza. Enseguida el patio quedó completamente silencioso. El señor Barriga no quiso cobrar la renta. Dijo algo sobre volver otro día, pero se notaba que no era por lástima. Era por miedo. Ñoño no soltaba su mano. Se fueron tan rápido que casi tropezaron al salir. Don Ramón también decidió encerrarse en su casa. No quería admitirlo, pero lo vi. Estaba pálido. Como si hubiera entendido que algo en la vecindad había cambiado para siempre. Yo me quedé solo en el patio por unos minutos. La sombra que había visto al amanecer reapareció. Esta vez estaba inmóvil en el centro del patio, apuntando directamente a la puerta de doña Florinda. Era más grande. Más oscura. Casi espesa. Parecía observar. Y algo dentro de mí, algo que nunca había sentido, me dijo que no debía acercarme. Que si lo hacía, no volvería a salir del patio. Que esa sombra estaba esperando a alguien, y que tal vez ese alguien era yo. Entonces escuché una risa dentro de la cocina. Una risa baja, rota, como si alguien hubiera perdido la voz pero aún así intentara reír. Una risa que no pertenecía a doña Florinda. Ni a nadie humano. Me escondí en el barril. Pero incluso allí sentí que la sombra se acercaba. Y supe, sin necesidad de ver nada, que dentro de ese departamento había ocurrido algo que nadie, absolutamente nadie, podría olvidar jamás. Pasaron horas, o eso creo. Dentro de mi barril no podía ver la luz del día, pero sentía que el tiempo se estiraba, se quebraba, se volvía pesado. El silencio de la vecindad era tan profundo que parecía absorber cualquier ruido, incluso mi respiración acelerada. Cada vez que intentaba asomar la cabeza, el aire se volvía más frío, como si alguien estuviera esperando que yo cometiera un error. No sé cuándo me decidí a salir. Tal vez porque el silencio era demasiado insoportable, o porque sentía que si me quedaba dentro algo peor me encontraría. Cuando puse los pies en el suelo, escuché un leve murmullo, como si el patio respirara. No era mi imaginación. El viento no soplaba, no había pájaros, no había nada. Solo ese susurro que parecía provenir de todas partes. Di unos pasos. Todo el patio estaba más oscuro que antes, aunque el sol debería seguir allí afuera. Las paredes, que siempre parecían viejas pero alegres, estaban cubiertas por una sombra tenue, como si hubiera una capa de polvo negro que nadie había visto antes. Cada vez que me acercaba a una puerta, sentía un golpe rítmico detrás, como un latido. No sé si era real o si la vecindad se había vuelto loca. O yo. No veía a nadie. Ni don Ramón, ni doña Clotilde, ni Kiko, ni el señor Barriga, ni Ñoño. Era como si todos hubieran desaparecido en cuestión de minutos. Pero yo sabía que no se habían ido. Podía sentir sus presencias. Débiles, temblorosas, atrapadas. Entonces escuché un sonido que no quería escuchar. El taconeo de zapatos femeninos saliendo de la cocina de doña Florinda. Lento. Medido. Metálico. Cada paso hacía que el patio se hundiera un poco más en la sombra. Yo temblaba. No podía moverme. No podía respirar. La puerta se abrió sin tocarla. Muy despacio. Sin chirriar.
Solo se deslizó como si alguien empujara desde adentro con una mano invisible. La oscuridad dentro de la cocina era tan profunda que parecía sólida. Pero entre esa oscuridad apareció una silueta. Era doña Florinda. Pero no como la conocía. Su postura era rígida, como si cada hueso estuviera tenso. No veía su rostro, pero algo en su forma me hizo sentir que ya no era completamente humana. No sé si estaba sonriendo o si su expresión era peor que eso. Solo sé que algo la habitaba, algo que no había estado allí antes. Ella avanzó un paso. El tacón golpeó el suelo. Un sonido seco que resonó como un martillazo. La sombra detrás de ella parecía moverse por sí sola, como si fuera un animal grande y hambriento. No podía correr. Mis piernas no respondían. Sentía que el patio entero me sujetaba, como si no quisiera dejarme escapar. Entonces ella habló. No con palabras. No con voz. Fue una especie de murmullo que se metió directo en mi cabeza, como un pensamiento que no era mío. Supe entonces lo que había pasado. El profesor Girafales había llegado esa tarde para visitarla, como siempre. Llevaba flores. Se las ofreció. Ella las tomó. Pero algo que él dijo, algo que ella descubrió, abrió un hueco oscuro dentro de ella. Un hueco por donde se coló una sombra vieja, enorme, que había estado dormida en la vecindad desde antes de que cualquiera de nosotros llegara. La celosía, la rabia, el miedo, se mezclaron con ese ente invisible, y juntos hicieron algo terrible. Algo que la vecindad no quiso olvidar. Algo que seguía atrapado en esas paredes. Pero no vi nada de eso directamente. Lo supe. Lo sentí. Fue como si ese pensamiento me hubiera sido clavado en la mente por una fuerza que no podía rechazar. Ella dio otro paso. El aire se volvió helado. El patio parecía vibrar, como si quisiera advertirme. O tal vez estaba temblando de miedo igual que yo. Don Ramón apareció de pronto desde su casa. Su rostro estaba pálido, pero aún tenía valor en los ojos. Se puso delante de mí, con los brazos extendidos, como si quisiera protegerme. No sé cómo tuvo la fuerza de hacerlo, porque la sombra que había detrás de doña Florinda ya ocupaba la mitad del patio. Era más grande que antes, más densa, más ansiosa. Don Ramón intentó hablarle a doña Florinda, pero ninguna palabra salió. Su voz se quebró antes de nacer. Ella inclinó apenas la cabeza. La sombra detrás de ella se agitó como si hubiera olido algo que quería poseer. En ese momento oí un grito desde el fondo del pasillo. Era Kiko. Lloraba. Le suplicaba a su mamá que se detuviera. Pero ella no se movió. Era como si la sombra la manejara, como un títere colgando de hilos invisibles. Entonces la sombra se estiró hacia don Ramón. No tocó su cuerpo. Ni siquiera lo rozó. Solo lo envolvió. Un frío tan intenso que hasta yo, desde atrás, sentí mi piel arder como si se congelara por dentro. Don Ramón retrocedió 2 pasos. Sus ojos estaban completamente abiertos, como si hubiera visto algo que ningún humano debía mirar. Algo que había estado durmiendo ahí mucho tiempo, en la vecindad, esperando una grieta por donde escapar. Yo lo llamé. Él volvió la mirada hacia mí. Y cayó. No hubo grito. No hubo dolor. Solo cayó, como si alguien hubiera apagado la luz dentro de él. Sus ojos quedaron fijos en el cielo. Kiko gritó más fuerte. La sombra se volvió hacia él. Doña Florinda también. Y yo. Yo corrí. No pensé. No respiré. No miré atrás. Las sombras chocaban contra las paredes mientras yo huía, como si quisieran alcanzarme. El pasillo se hacía más estrecho a cada paso. Y cuando llegué a la salida, escuché una risa. Esa misma risa rota, ahogada, inhumana. No sé cómo escapé. Tal vez la vecindad me dejó ir. Tal vez la sombra no me quería todavía. Pero desde ese día no he vuelto. Y cada noche,
Cuando cierro los ojos, veo la puerta de la cocina abriéndose sola. Y la sombra alargándose hacia mí. Porque sé que algún día vendrá a buscarme. Lo sé. Y cuando lo haga, no habrá barril que me salve. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.